Señor profesor David Porras García, buenas noches. Eh, Mi nombre es Mauro César Cañari Pucho, y de mi compañera Yugra Chaisa Jacqueline. Hoy vamos a desarrollar el tema de propuesta jurídica de los filósofos Pareto y Nozick y Rawls. Introducción. Para el realce de las ideologías de los filósofos Pareto, Nozick y Rawls, planteamos el siguiente problema: la educación como un derecho fundamental. Para ello, partiremos desde la Ley General de la Educación número 28044. Usando esta ley de actualidad y la ideología de los filósofos, daremos una mejor solución a la educación de nuestro país, buscando siempre la mejora de un futuro mejor y un país potente. Siguiente. Ya, para lo cual, para poder resaltar más la ideología de los filósofos, vamos a plantearnos un derecho, una ley, la cual consiste en el derecho fundamental, que es la educación en este caso, ¿no? Que nos habla la ley número 28044 del artículo 3. ¿Qué nos dice esta ley? Dice, la educación como derecho. La educación es un derecho fundamental de las personas y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la educación básica. Así como expresa esta ley, pues parece todo hermoso, ¿no? Qué bonito sería que si se cumple, pero si nos basamos en lo real, en el caso real, pues esto no se da, prácticamente se daría todo lo contrario. Como bien dice, la educación es un derecho fundamental, entonces quiere decir que es para todos, pero no se da así. Siguiente. Bueno, como siguiente punto tenemos el análisis de la teoría del óptimo Pareto. La teoría del óptimo Pareto se basa en que la distribución debe tener un equilibrio adecuado, donde la asignación de los recursos a favor de un grupo no perjudique a otros grupos más vulnerables. El utilitarismo de Pareto busca contribuir al bienestar general. El Estado tiene el deber de garantizar este derecho fundamental. La educación debe ser efectiva y debe llegar a todos. Tomando en cuenta esta teoría, es muy importante tener en cuenta que en el Perú tenemos una gran problemática que tiene que ver con la educación. Si bien es cierto, la educación es un derecho fundamental por el cual es de suma importancia que esté a disposición de todos. Entonces, para ser efectiva es necesario que el Estado tiene que invertir lo suficiente para que la educación sea efectiva en cualquier parte del Perú. Y la distribución tiene que estar asociada al conjunto de pesos sociales de manera que tenga gran utilidad para la sociedad. Siguiente. Bueno, en este caso analizaríamos el liberalismo de Nozick, ¿no? ¿En qué consiste esto? Este filósofo defiende la existencia de ciertos derechos fundamentales, como derecho a la salud, derecho a la economía, y en ahí que es la más importante que vamos a resaltar es el derecho a la educación también. Como se mencionaba en la ley 28044, donde se decía todo lo contrario a lo que se vive en la realidad, ¿no? Que la educación, basándonos en la actualidad, no llega a todo el territorio peruano. Mayormente la educación, el Estado invierte en zonas urbanas y en rurales, pues casi como que no. ¿Por qué tenemos este concepto? Pues si vamos a los colegios rurales, encontramos los ambientes en mal estado y a veces tecnologías ya que ya no van, ¿no? Por ejemplo, una pizarra de tiza o computadoras antiguas, las cuales pues en una zona urbana ya no se usan. Y muy aparte de eso, también que la educación es escasa.
¿A qué me refiero con esto? De que la educación, comparando con la educación de rural y urbano, pues no es igual. La educación en la zona urbana es mucho más adelantada, ¿no? Y en caso en la zona rural, pues es retrasada. Inclusive los docentes mismos como que se ponen límites y no dan más. Escuché en ese momento decir, por ejemplo, eh, que decían de que no, ¿para qué les voy a dar más conocimientos si ustedes no me entienden o no pueden relacionarlo? Entonces, yo creo que tener docentes con esa ideología, pues está muy mal. Entonces, la cual el Estado se tendría que encargar de seleccionar mejor a los docentes e implementar los centros educativos para que así la educación tenga una igualdad y tengamos personas bien preparadas, ¿no? Que puedan afrontar a la sociedad. Siguiente. Bueno, como siguiente punto tenemos el análisis de la calidad de vida de la sociedad peruana aplicando la estrategia de Maximin de Rawls. Rawls propone que el principio de la justicia como equidad, que sugiere que las desigualdades sociales y económicas deben ser diseñadas de manera que éstas beneficien a los menos favorecidos. Para mejorar esta situación es necesario centrarnos en la situación que tenga más desventaja y se tendría que beneficiar en lo más posible para tener un sistema racional. Actualmente la sociedad se encuentra en una situación de escasez y por otro lado la abundancia, ¿no? En lo cual la educación no es inmersa de ello, ya que el Estado apoya todas aquellas instituciones que están a su alcance. Si bien es cierto, el Estado nos garantiza este derecho, pero muchas veces no llega para todos como este debería de ser. Para mejorar esta situación es necesario centrarnos en la situación que tenga más desventaja y este tendría que beneficiar en lo más posible para tener un sistema racional. Es decir, las personas de las zonas rurales, ya que ellos no cuentan con los recursos necesarios para acceder a una educación de calidad. Siguiente. Ya, en conclusión, analizando la ideología de los tres filósofos, basándolo a los hechos reales en la cual vivimos, pues consideramos de que realmente la ideología de estos filósofos son muy importantes, ya que al final, pues todos nos dicen de que la educación es buena y es un derecho fundamental. Entonces, ¿qué nos queda? Pues aplicarla, por más de que el Estado no nos dé las facilidades, pues como vivimos en un país democrático, pues protestar, ¿no? Para que esto se dé. ¿Y cuál sería la recomendación, por ejemplo, en función a la conclusión, para aquel estado de que, bueno, para nuestro representante en este caso, ¿no? Que nos representa, pues de que se pongan a trabajar, ¿no? Realmente y vean la educación de que sí es primordial, no simplemente es llenarse de dinero el bolsillo y ya, ¿qué me importa lo demás, no? Yo creo que la población es quien eligió un representante, hablemos por ejemplo en este caso del presidente, entonces se supone que al momento de elegir es porque nosotros depositamos una confianza en esa persona, ¿no? Que nos va a representar. En este caso, pues mínimo lo que se podría hacer es de que pueda invertir en la educación, la igualdad en la educación, ya sea en zonas urbanas y rurales, ¿no? Y también implementar, como yo mencionaba hace unos instantes, por igualdad, sin excepción de que sea urbano o rural, ¿no? Dar presupuestos a los colegios por igualdad y tal vez por ahí dar más facilidades a los que tienen menos recursos para poder recibir una educación, ¿no? Bueno, en este caso, a continuación mi compañera dará la recomendación. Bueno, como recomendaciones
Bueno, es importante prevalecer el derecho de la educación en todos los ámbitos, ya que son la base en la sociedad, ¿no? La aplicación de estos métodos debe ser analizado de acuerdo a las distintas realidades que se viven en el tiempo. La aplicación de cada estrategia es muy importante, así como el método del maximismo, que básicamente consiste en maximizar el mínimo para que así exista un sistema racional. También se debe garantizar la parcialidad para crear principios sociales con libertad e igualdad sin discriminaciones. Muchas gracias. Eso sería todo.